Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo video del canal de Marlos Sports. Gracias a todos los que están acá viendo este video. Vamos a hablar en este caso de Xavi Hernández. Voy a analizar un poquito más al técnico del Barcelona. En este momento, para cuando estoy grabando, acaba de terminar el partido de vuelta contra el PSG, que gana al Paris Saint-Germain, victoria 4-1 en Montjuic. El partido, la verdad, estuvo condicionado por la expulsión de Araujo, que obviamente te tuerce todos los planes que tú podías haber tenido en la eliminatoria. Hay algo en lo que yo culpo a Xavi relacionado a lo que intentó hacer después para tratar de mantener la ventaja o tratar de sobrellevar el partido con un jugador menos. Antes de llegar ahí quiero analizar un poco porque pues creo que ya tenemos claro después de esto que Xavi no va a seguir en el Barcelona. Más de que por lo que él había anunciado, habíamos estado leyendo de que según Laporta quería que él siguiera, estaba intentando convencerlo y después salió un reporte en el que se mencionaba que Xavi estaría abierto a seguir solamente si le traían algunos fichajes como los de Zubimendi o Kimmich en el medio campo para el puesto de contención. Sonaba mucho una posible llegada de Bernardo Silva. Bueno, en resumen, estaba pidiendo un poquito más de músculo financiero para poder sustentar el proyecto, porque se estaba viendo obligado a depender mucho de que jóvenes salieran en la cantera, debido a que pues, si habían bajas no iban a poder resolverlas con algún fichaje. Esta vez quiero hacer más énfasis en cómo ha sido la temporada de Xavi hasta ahora. No voy a entrar mucho en la temporada pasada, eso ya pasó. Vamos a entrar un poquito más en esta. ¿Cuáles son los ajustes que ha hecho? ¿Cuál es el balance final que en lo personal a mí me queda con Xavi? Porque creo que ha demostrado muchas cosas buenas como técnico del Barça. Ha demostrado algunos intentos de conceptos que la verdad han calado muy bien, en otros honestamente no tanto. También voy a entrar un poquito más en cómo suele manejar los cambios. Tema temperamento también se puede hablar un poco porque creo que hemos visto un Xavi un poquito más impaciente de lo normal. Como jugadores no lo teníamos en este perfil, ¿no? De alguien que se impacientara tanto, se pusiera tan bravo en los partidos. Pero bueno, vamos a ir analizando un poquito cómo empezó la temporada, cuáles fueron los cambios que fueron haciendo. Y para cerrar, hablaré del partido contra el PSG, el que acaba de ocurrir. En lo que les mencionaba de qué fue lo que creo yo, en mi humilde opinión, que se pudo haber hecho mejor durante esa serie, teniendo en cuenta la expulsión tonta de Araujo a los 28-30 minutos del primer tiempo. Aquí tenemos un pequeño boceto, por así decirlo, un dibujo de cómo arrancó el Barça jugando la temporada. Pues tenemos obviamente los nombres claves como Ter Stegen, que siempre va a ser el arquero titular de los mejores arqueros del mundo. Los primeros cambios que vimos esta temporada fue en la defensa, porque antes venía jugando Koundé por la banda derecha, con Araujo, Christensen y Alex Balde, que fue uno de los descubrimientos de la temporada pasada. Llegó este año Joao Cancelo como uno de los fichajes estrellas estelares en la defensa. Entonces al principio Xavi sí intentó manejar a Cancelo y a Balde como laterales. Esto no funcionó, yo voy a explicar por qué no terminó funcionando. En el medio se hizo la llegada de İlkay Gundogan, que ha sido un fichaje excepcional hasta el momento. Llegaba también Oriol Romeu como un fichaje low cost, teniendo en cuenta la baja de Busquets y que no se pudieron concretar fichajes como el de un Zubimendi. Kimmich también llegó a sonar bastante en algún punto. Entonces se termina fichando Oriol Romeu del Girona en ese entonces, tratando de paliar al tema de la experiencia, de que alguien que en teoría conoce el sistema del Barça. Y arriba verán Gavi en su rol de extremo falso, que en realidad baja acá y hace una especie de cuadrado con los mediocampistas. Lewandowski como tu punta y empezó a entrar en juego Lamine Yamal. Recordemos que antes rotaba más con Rafinha, pero Lamine Yamal fue el que empezó arrancando como titular y en teoría se ha mantenido. A ver, creo que el Xavi tuvo muchos problemas esta temporada debido a que, para empezar, este fit de Cancelo y Balde no se lo logró dar bien. Yo creo que para empezar tienes el problema de que estos dos son laterales muy ofensivos. Son tipos que siempre te van a hacer este recorrido, van a subir con todo al frente. Por ende, cuando ocurre esto, pues ya estás dejando a Koundé y Araujo muy mano a mano con los que lleguen. Te pasa con Oriol Romeu, que no tiene la velocidad física para aguantar o para cubrir todo este espacio que te pueda quedar por acá. Y aparte, Oriol Romeu demostró que no tiene la templanza para salir jugando, que era lo que se esperaba, entre comillas. Al final se empezó a ver con Oriol Romeu, que con una presión alta ya él perdía muy fácilmente el balón, entonces el Barça siempre quedaba muy desprotegido. Este fue uno de los temas que Xavi tuvo que arreglar al inicio de temporada. Obviamente se le puede decir que se le arregla un poco con la lesión de Balde, que le arregla un poquito ese dolor de cabeza. Ahí vuelve a manejarse con los tres centrales, porque empieza a entrar Koundé, entra Araujo, vuelves a poner a Christensen como uno de tus centrales, y ya no está Balde, como les mencionaba. Entraría Joao Cancelo a jugar por la otra banda, como la serie de Manchester City. Pero también se decidió por Oriol Romeu sacarlo
y empezar a meter en posiciones más centrales a un Frenkie de Jong, tratando de meterle un poquito más en el tema de la recuperación. Aquí, pues como pueden ver, es un mediocampo de mucho toque, de mucha posición de balón, pero no había nadie que rompiera. O sea, tú veías que este era un equipo que a lo mejor sí podría mantener el balón en esta zona. Este cuarteto de mediocampistas es de muy buen pie, pero lo que notabas era que cuando se ocurrió una pérdida y de repente tenías a Gavi, Pedri acá, Gundogan mostrándose en estas olas, Yamal atacando acá, De Jong también subía mucho. Y súmale un Cancelo que te hacía este recorrido por la izquierda. Te estaban quedando siempre estos tres mano a mano contra todos los delanteros que llegaran del otro equipo, lo cual obviamente habría muchas líneas de ataque para el Barcelona en defensa. Entonces, claro, este fue uno de los temas que Xavi tuvo que tratar de resolver esta temporada. Debo decir que de verdad se logró inventar una buena solución. Pero aquí, antes de llegar a qué fue lo que lo solucionó Xavi, que ya lo conocemos un poco, vamos a entrar a ver cuáles eran las dudas que ya estaba dejando Xavi acá, que ya se veían un poquito el año pasado, pero que quizás acá se empezó a notar como que qué era lo que le estaba pasando a Xavi, que era lo que hacía que a lo mejor no fuera un técnico ideal para el Barcelona en este momento. Bueno, con Xavi empezó a pasar el tema de que creo que le estaba faltando literal mala leche, mala hostia con sus jugadores. Daba la sensación a veces de que no se lo tomaban en serio cuando Xavi se molestaba por algún error táctico, por alguna pérdida, por alguna ocasión fallida. Podías ver a Xavi desesperado en la banda, pero daba la sensación de que los mismos jugadores no se tomaban esto tan en serio. De hecho, esta temporada puedo hablar de todas las tácticas que quieras, pero se unió también a un muy flojo nivel de Koundé empezando el año, un Araujo bastante errático, un Balde que la verdad quedó bastante desprotegido este año. Creo que con Balde se notó el tema de que es alguien que le encanta subir al ataque y le gusta aprovechar espacios en corto. Mejor dicho, le gusta aprovechar campo abierto para aprovechar esos espacios. En espacios reducidos, con el balón en los pies, en una baldosa, Balde no tiene esa habilidad para poder salir jugando, para gambetear, lo cual hace que Balde se volviera a veces muy unidimensional. Por ende, dejaba muchos huecos también en esas subidas. Por eso Cancelo terminó tomando, porque a pesar de que Cancelo sí te deja esos espacios, puede tanto correr al espacio como salir jugando cómodo. También empezamos a ver el tema de que les mencionaba, esos tres mediocampistas ahí, no había ninguno que quitara balones, lo cual hacía que el Barça fuera muy endeble y fuera muy fácil llegarle a hacerle daño. Obviamente todo esto tiene un vuelco con el juego contra el Almería, una victoria 3-2, un partido que se complica demasiado también por mucha parsimonia del equipo. Recordemos que en ese momento se hace muy famoso el hecho de Xavi gritando a los jugadores en el vestuario, que salió que les dijo básicamente que querían que se mataran corriendo, que tuvo una discusión con Lewandowski y más o menos a partir de ahí él menciona que no quiere seguir en el Barça y que se va a mitad de temporada. Obviamente esto te causa un switch psicológico a los jugadores, pero más allá de eso quiero enfocarme en unos detalles que él también hizo en la parte táctica que lograron hacer que el Barcelona balanceara muchísimo más su juego en esta segunda parte de la temporada. Bueno, entonces mantenemos aquí esta situación. Aquí entra la lesión de Gavi que desafortunadamente pues fuera todo el año por esa lesión de ligamentos. Intentó manejar más a Joao Félix por esta banda, pero Joao Félix es alguien que le encanta mucho más moverse en esta zona del medio, encarar hacia acá. Pero ¿qué pasa con él? Que pues desafortunadamente es muy irregular, entonces claro, muy difícil cuando tienes a alguien que tiene tanto talento pero que no es capaz de mostrarlo consistentemente. Entonces empezó a entrar Rafinha por esa banda. En teoría, un perfil que le podría favorecer debido a que simplemente no tiene que molestarse tanto encarando, ¿no? Uno de los tweets que hizo Xavi, uno de los pequeños ajustes que hizo, teniendo en cuenta las lesiones de De Jong y de Pedri, vamos a sacar a Pedri un momento y vamos a dejar a De Jong. En teoría estaría entrando ahí Fermín, pero vamos a dejar esto como está por ahora. El primer ajuste fue Christensen. Christensen había demostrado ser un central con muy buena salida de balón, con mucha claridad. Entra en esta posición. Christensen empieza a jugar de centrocampista defensivo, lo cual hace que los mediocampistas de acá, ya sea De Jong, Gundogan, Pedri o Firmino, el que sea que esté jugando, tengan la libertad para hacer este movimiento, para poder mostrarse más en ataque y por ende al hacer ellos esto, Christensen ocupa estos espacios y puede permitir que los mediocampistas del Barça o los delanteros puedan tener un mayor despliegue. Eso fue una de las grandes cosas que logró hacer Xavi acá. Christensen al final se adaptó perfectamente, demostró que tenía muy buena táctica mental en el tema del posicionamiento, lo cual hacía que pudiera cumplir en esta posición a pesar de que no es la suya natural.
Cancelo se queda en esta zona, subiendo bastante. Entran Koundé y Araujo en ataque en ataque. Más que todo, queda una especie de línea de 3 porque se quedan Koundé y Araujo. Y entra el señor Pau Cubarsí, que fue uno de los descubrimientos de Xavi esta temporada. Cubarsí, que un central con una excelente salida de balón. Es muy bueno en el tema del 1 contra 1, es muy buen defensor. Pero lo sorprendente y el motivo por el que se ha mantenido acá es porque Cubarsí tiene la habilidad de salir jugando ya sea para acá, ya sea para acá, ya sea para acá si es necesario. O sea, Cubarsí tiene una habilidad para romper líneas con los balones, con los pases, sensacional. Creo que desde Piqué el Barça no tenía un central que tuviera esta capacidad de romper líneas desde la defensa con un buen balón filtrado. Cosa que no tienes en un Araujo, que Araujo es una bestia física y te puede ganar por liderazgo, pero técnicamente no es el mejor. Y un Koundé que a veces siento que arriesga mucho de más y que no es que tiene técnica, pero quizás no la misma de un Cubarsí. Entonces, creo que esto fue uno de los principales ajustes que logró hacer Xavi acá. Esto logró que toda esta parte del ataque se empezara a diversificar muchísimo más. Creo que el principal cambio también acá, no solamente con que Cancelo tenía más libertad, es el tema de Rafinha. Rafinha se volvió una especie de verso libre en este equipo, a pesar de que Gundogan con De Jong, Pedri, el que quieran poner acá. Rafinha era alguien que podía estar acá en esta zona apoyando a Cancelo, pero de repente Rafinha podría aparecer por acá con una pared con Lamine Yamal, o de repente Rafinha podría aparecer por acá, por esta zona, aprovechando un hueco que ya ha jalado Lewandowski, llevarse una marca para que Rafinha apareciera acá. Salvando las distancias, este rol de Rafinha me recuerda a Ángel Di María en el año 2014, cuando se da la décima del Madrid, que Ancelotti prueba a poner a Di María como un volante. No es lo mismo exactamente, obviamente para llegar al nivel de Di María todavía hay que remar mucho, pero es como una especie de explicación a cómo es el rol de Rafinha actualmente en este Barcelona, lo cual lo ha vuelto alguien muy fiable. Tengamos en cuenta que por él se pagó una cantidad de dinero muy alta. Y obviamente tienes un Lamine Yamal que es tu as de espadas, es el tipo que siempre está desequilibrando, que puede agarrar por dentro, agarrar por fuera, y con el balón es muy peligroso. De hecho demuestra que no tiene problemas de perfil tan graves. Entonces creo que Yamal es el futuro del Barça, al menos en temas de ataque. Ya tendremos que ver qué va pasando con Lewandowski, porque los años pasan, no es el mismo Lewandowski. Ha mejorado mucho esta segunda parte de la temporada, pero creo que a esta edad se presta mucho para que tenga esos temas, esos subidas y bajones que tiene usualmente el polaco. ¿Qué es lo que quiero dejar claro acá? Xavi para mí es un técnico bastante decente. Creo que tiene buenas tácticas, creo que es alguien que sabe qué ajustes hacer en algunos momentos, tiene buena confianza con los jóvenes, tiene buenos planteamientos, pero una de las cosas que a mí más me dejaban dudas esta temporada con Xavi era ver cómo le iba en la mala. Porque es muy bueno, es muy fácil también ser técnico cuando todo te está saliendo bien, ¿no? Hay que tener en cuenta cuando las papas queman en una eliminatoria de vida o muerte, cómo te sueles manejar en esos resultados. Creo que aquí Xavi es donde más ha fallado. De hecho, ahí están los números en partidos de Champions, de Europa League incluso, que cuando ha tenido que meter mano, cuando el plan A no funciona al 100%, como a veces se le complica mucho los juegos. Vamos a remontarnos acá al partido que acaba de ocurrir contra el Paris Saint-Germain, porque obviamente la expulsión de Araujo te cambia todo el panorama, pero también hay un tema en el que creo que Xavi falló y creo que pecó de querer ser demasiado conservador y confiar más en la gente experimentada. Entonces, tenemos acá la alineación. De Jong fue el que estuvo jugando como 5 en este caso. Christensen no pudo jugar por suspensión, entonces aquí entró Pedri. No lo agarré, ahora sí. Entra Pedri. Vamos a poner a Cancelo donde va. Podemos dejarlo así, un poquito desordenado por ahora. Y tenemos esta alineación así como está ahora, ¿no? De hecho, el Barcelona arrancó bastante bien el partido, metiendo buenas presiones. Ya había creado unas cuantas chances. De hecho, se había puesto en ventaja con el gol de Rafinha. Un excelente desborde por esta zona de Lamine Yamal, que encaró hacia afuera. Manda el balón al medio y justamente Rafinha iba entrando con Lewandowski. La mayoría de los defensores se fueron con Lewandowski, que estaba por acá. Rafinha entró solo y empujó. Entonces, claro, ya tienes la ventaja, tienes una ventaja muy importante en goles. Aquí es donde yo creo que entra un poco algunos temas que quiero hablar de Araujo y de Xavi Hernández. Para empezar, la expulsión de Araujo. Recordamos la jugada, una pérdida por un mal balón de Araujo, que queda mal parado, se le escapaba a Brian Barcola por toda esta zona. Aquí es donde creo que entró una tropeza de Araujo en un tema de que no tuvo la sangre fría para entender la situación del partido.
vas ganando por diferencia de 2 goles. Lo peor que podía pasar es que en efecto Barcolá metiera el gol, se mantiene como empezó el partido, empate a 1, empate a 0 como lo quieras ver, sigues con un gol de ventaja, o sea, todavía tienes la sartén por el mango. Araujo para mí aquí creo que pecó de acelerado, hace la falta, es un contacto leve, estoy de acuerdo, pero al ser último hombre, ya que Cubarsí estaba ya muy lejos de la jugada, ya él no podía llegar aquí a cortar y Barcolá se iba solo contra Ter Stegen. Entonces es roja directa, esto es claro, y la falta de hecho es un poquito antes del área de penal, estuvo a punto de ser penalti de paso. Pero aquí ya tenemos un problema con Araujo porque creo que pecó de acelerado. Voy a explicar un poco qué puedo pensar de Araujo acá. Un comentario breve sobre Araujo antes de continuar más con Xavi y la decisión que tomó después de la expulsión. Creo que Araujo es un central muy bueno. La verdad, no nos vamos a engañar. Me parece que Ronald Araujo es un central tope, o sea, top. Tiene muy buen físico, es alguien que sabe recorrer mucho terreno. Tiene mucho liderazgo, que es algo que le ha faltado al Barça últimamente. Es alguien que te puede ordenar la defensiva. Creo que muchos que son muy fans del Barcelona mencionaban muchas veces que quizás Araujo no era ideal por un tema de que no sabe salir jugando o por un tema de control de balón, de técnica. Creo que Araujo puede ser una especie de Carles Puyol, por así decirlo. Alguien que quizás no es súper dotado técnicamente, pero tiene esa experiencia, esa garra, ese liderazgo, esa sangre fría para liderar en los momentos importantes. Esta parte de la sangre fría obviamente se toma con experiencia, con más partidos. Con Araujo me está pasando que siento que le está faltando mucho eso. O sea, el tema de la salida de balón ya es una pega importante, pero mientras Araujo sea consciente de esto y no arriesgue de más, yo creo que no hay ningún problema. El tema es que cuando él a veces quiere arriesgar de más, termina fallando pases clave que crean ocasiones en contra. Y aquí no tuvo la inteligencia para simplemente dejar al jugador correr y que, bueno, Ter Stegen te salve, o si no, 1-1 en la eliminatoria y seguimos todo igual. Sino que le cagaron los nervios y comete esa falta. Para mí es simplemente no pensar no tener esa perspectiva global de cómo es el partido. Se dejó llevar, se le cruzaron los cables. No es la primera vez que le pasa, ya le has pasado en algunos partidos con Vinicius que como que no es capaz de mantener el tipo y termina cediendo por un tema de excesiva sangre caliente, de que quiere ir con todo, quiere ir a meter la pierna con mucha fuerza. Y bueno, terminan pasando estas cosas. Es algo parecido a lo que le ocurría a Sergio Ramos en sus inicios. No sé si se acuerdan que se iba expulsado muy seguido. Que era porque no era capaz de controlar ese temperamento, esa sangre caliente en esos momentos que importan. Esto es algo que Araujo puede desarrollar, obviamente, pero ya aquí te costó muy caro. Entonces hay que ver qué tanta paciencia puedes tener con un Araujo que promete ser un excelente central. Más no sé si para cómo juega el Barça, Araujo es una solución a largo plazo. Ahora vamos a pasar un poco con Xavi, porque creo que Xavi también tuvo un error importante después en la táctica que intentó utilizar para lograr mantener un poquito este resultado, que obviamente sabemos que no le sirvió. Entonces tenemos en cuenta que Araujo expulsado, lo vamos a ponerlo por acá en la esquina. Entonces claro, ya que obviamente se te complica muchísimo el partido. ¿Cuál es una de las leyes para mí cuando tienes un jugador menos? Debes tener jugadores que corran, jugadores que sepan, que sean capaces de cubrir amplios campos de juego, amplios campos del terreno, porque obviamente tienes que compensar de alguna forma que no tienes un jugador más. Yo en esta situación habría sacado a Pedri. Me parece que Pedri es un jugador muy bueno, exquisito técnicamente, pero no es alguien que corra. O sea, yo no me imagino a Pedri recorriendo toda esta zona, él solo sin parar. Quizás el Pedri de hace unos años sí, pero el Pedri actual con tantas lesiones yo no lo veo ahí. Para mí, en lo personal, yo habría sacado a Pedri. Estoy de acuerdo con la entrada de Íñigo Martínez, porque creo que necesitabas un central. Íñigo Martínez, quieras o no, tiene experiencia importante. Y obviamente te quedas con Gundogan. Y yo me quedaba con De Jong, Gundogan, estos dos acá. Yo hubiera dejado a Rafinha por esta banda si quieres. Yamal más centrado acá. Y Lewandowski, bueno, que Lewandowski se aguante y se baje con los centrales. No tenemos de otra. Es lo que yo habría hecho. ¿Qué pasó? El señor Xavi decidió sacar a Lamine Yamal, dejar a Pedri. Y claro, queda un poquito extraño porque la sensación que nos dio, o al menos que a mí me dio cuando estuve viendo el partido, fue que este dibujo no se cambió. Siguieron jugando De Jong, Pedri y Gundogan, Rafinha y Lewandowski acá, pegados. ¿Y este loco qué? O sea, aquí no había nadie. Aquí en el Barça no había absolutamente nadie. Nuno Méndez hizo un festival en esta zona. O sea,
Nuno Méndez subió e hizo lo que le dio la gana todo el tiempo, y por eso Koundé siempre quedó mano a mano en muchas ocasiones. Cancelo también pecó de torpe en algunas, de hecho comete el penal acá más adelante en el segundo tiempo. Creo que Xavi aquí quiso mantener, por así decirlo, a los experimentados, pero no se dio cuenta de que básicamente mató cualquier chance de que el Barcelona tuviera alguna oportunidad de contras. Tuvo alguna que otra, Lewandowski no resolvió bien en algunas, Rafinha por empuje, más que por otra cosa te creo otras. Pero era más que todo jugadas que ocurrieron porque el PSG tuvo una pérdida, más no porque tú pudieras hacer algo aparte. Por eso digo, Pedri, estás perdiendo ahí porque obviamente con uno menos no te interesa tanto retener el balón, te interesa meter ese autobús y aguantar. Con Pedri no puedes hacer eso. Pedri es para jugar en esta zona posicional. De aquí obviamente el balón te lo va a hacer llegar a donde tú necesites, pero esto no era lo que estaba necesitando el Barça para ese momento. Yo creo que ahí Xavi pecó de conservador. Creo que no se quiso arriesgar a desarmar al equipo. Creo que desconfió de Lamine Yamal. Creo que se pensó en que Yamal no tendría la experiencia o el temple para manejarse bien acá. Y bueno, ya vemos cómo terminó pasando. Desafortunadamente el Barça no logra el resultado. Se va goleado 4-1 y queda fuera de la Champions. Entonces, en resumen, ¿cuál es el balance que puedo sacar de Xavi esta temporada? Para mí, si me lo preguntan, es del 1 al 10 yo le pondré un 6. Me parece que arrancó el año bastante mal. Creo que lo ha logrado remontar. Viene el clásico este fin de semana contra el Real Madrid, en el que puede recortar todavía puntos por la Liga. Creo que le logró dar la vuelta a una situación que se estaba volviendo muy complicada. Eso hay que darle mucho mérito. La aparición de Pau Cubarsí, Héctor Ford, que no lo mencioné, pero ha sido también una alternativa importante en este equipo. La posición de Andreas Christensen como centrocampista defensivo, que le entregó otra cara al Barcelona. La confianza plena en Lamine Yamal, que a pesar de que en este partido no la tuvo por completo, sí estuvo ahí, siempre estuvo pendiente de su desarrollo y logró hacerlo crecer bastante. Pero obviamente, pues en Liga no te termina de ir bien. Esta eliminatoria en Champions, a pesar de que obviamente la expulsión de Araujo te cambia todos los planes como ya mencionaba, creo que Xavi también tuvo una cuota de responsabilidad en lo que pasó. Tiene que mejorar un poquito más el temperamento. Demasiadas expulsiones como técnico, eso nunca le va bien a un equipo, porque obviamente no ayuda a ver que tu técnico pierde los estribos tan seguido. Y nada, yo creo que el próximo entrenador del Barça va a tener bastante trabajo, porque obviamente se enfrenta a un equipo que tiene buenos jugadores, pero no tiene músculo económico para reforzar. Y obviamente le van a pedir resultados desde el día 1. Muchos mencionan a Roberto De Zerbi, me parece que no es mal técnico, pero solamente dirigido en el Brighton, no tiene nada de experiencia en equipos grandes y menos lidiando con jugadores top, que es algo que lo que se enfrentará por primera vez. Y su esquema a veces me da la sensación de ser demasiado rígido, que es bueno para equipos de media tabla, pero con jugadores top que necesitan quizás más libertad en algunas zonas. No sé si Roberto De Zerbi sea una solución. Pero nada, chicos, hasta acá llega este video. Les agradezco a todos por haberse quedado hasta acá. Muchísimas gracias por haber escuchado este análisis. No olviden, por favor, dejar su like y suscribirse. Para ustedes son un par de clics, pero a mí me ayudaría muchísimo. Compartan esto con todos sus amigos que les gusta el fútbol. Síganme y métanse al canal para que vean más videos de este tipo. Y nada, les mando un abrazo grande. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo capítulo.